Siempre es un placer tenerla a ella, ya la van a conocer, si no la conocen, seguramente que sí, porque está en todos lados y nos explica lo que sucede de la realidad internacional y mucho más de lo que ha pasado este fin de semana, porque muchos nos levantamos el día sábado con las redes sociales, los canales de televisión, lo que está pasando con respecto a Venezuela, Estados Unidos, y decir, ¿qué ha pasado con todo esto? ¿Qué es lo que sucede? Y así esas imágenes es una introducción para que podamos estar hablando con María José Mazzocato, analista internacional, tucumana, una joven que, profesional, analiza muy bien la realidad del mundo. Y por ese motivo pensamos en ella para que nos pueda explicar qué es lo que ha sucedido. Hay mucha gente en la provincia, María José, que nos está viendo y dice, ¿pero qué pasó en Venezuela y por qué? Buenos días. Buenos días, Guido, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por la presentación, hermosa. No, pero es un placer tenerte y es verdad, una joven profesional que nos pueda brindar toda esta información con la claridad que ves las cosas es muy importante. ¿Qué pasó? Así es. Bueno, un tema, ¿no? Un tema que viene tratándose hace un montón de tiempo, algo que veníamos hablando acá y en un montón de otros espacios, sí, sí, que se venía asegurando un ataque en conjunto a Venezuela, ¿no? Estados Unidos atacó el día 3 de enero a las 2 de la mañana al local de Caracas, bombardeó bases militares muy importantes en Venezuela, en donde están las bases más importantes de Venezuela, donde hoy está presente el ejército venezolano, ¿no? Tomando así la captura de Nicolás Maduro, ¿no? Y hoy está apresado en Nueva York por unas causas que él tiene a partir del año 2020, que lo hicieron los tribunales neoyorquinos, que es un delito para Estados Unidos internacional, para que la gente lo entienda en cierto sentido, porque muchas personas dicen, ¿por qué lo apresaron? ¿Qué pasó? Bueno, hay que analizar muchas aristas, ¿no? Esa gran intervención que está teniendo los Estados Unidos sobre territorio venezolano y por otro lado, lo que efectivamente la justicia ha permitido la legalidad de esta captura, en cierto sentido, porque ¿por qué los países del mundo, no vamos a decir las personas, porque son países, o las personas que están al frente de estos países, no han generado un ataque o un contraataque sobre esto, ¿no? Esa es la pregunta que todos se hacen. Porque ronda una cierta cuestión de legalidad efectiva, que tranquilamente le podemos preguntar a un abogado constitucionalista, ¿sí? Que se lo denomina categoría de delito número 5 en lo que es la seguridad internacional, sobre todo de la ESN de los Estados Unidos. Esa es como muy técnica para que la gente entienda. Que, a ver, ¿lo puede incluso realizar la Argentina? Sí. ¿Por qué? Porque hoy Nicolás Maduro, ahí como así bien lo vemos, hoy es considerado, más allá de lo que es considerado dictador y un presidente electo fraudulentamente, sino que es considerado un crimen del crimen organizado, narco, bien, un narcoterrorista y un terrorista. O sea, son sentencias muy fuertes, ¿no? Claro, claro. Y bueno, así llegaba a los Estados Unidos. Y viste por el otro lado, la gente o una parcialidad de Venezuela diciendo que esto ha sido una violación de derechos, que no tiene nada que ver, que son causas inventadas, que quieren el petróleo. Viste que se habló mucho también eso. Bueno, hay una cuestión como muy fuerte por detrás. Y eso es algo que yo siempre lo digo, y porque hay que ser muy objetivos a la hora de analizar. Este conflicto no es algo que no nos llene no nos toque de cerca, ¿no? Nos llena. Somos hermanos latinoamericanos, entendemos. No es algo que está pasando en Rusia, Ucrania, aunque siempre hemos hablado de Medio Oriente, que es lo que siempre hablamos. Es algo que está a kilómetros de nosotros, ¿bien? Entonces, efectivamente, sí nos toca el famoso patio trasero de los Estados Unidos, esta nueva doctrina Monroe. La conferencia de Mar-a-Lago de Donald Trump fue muy fuerte, ¿no? Él dijo, vamos a administrar nosotros el país. Hoy ya está sesionando el Consejo de Seguridad. Ojo, y ahí yo quiero que la gente entienda de que hay una institucionalidad internacional por detrás que efectivamente está sesionando. No es que todo el mundo ha apoyado y acompaña esta decisión, pero casi el 70, puedo decir casi el 80% de la población venezolana está a favor de esta intervención. Y estamos hablando de una intervención, no una guerra, una intervención unilateral por parte de los Estados Unidos, no una guerra en conjunto entre estados, y estamos por hablar de que se está tomando la decisión de una intervención por la paz, ¿no? Los famosos cascos azules y todo el tema como ha sucedido en Haití, como ha sucedido en muchos países africanos. Ahora, ¿cómo irá a la mano esa intervención? ¿Qué es lo que se acompañará? Supuestamente cuando hay una intervención se necesita de una intervención por la paz, ya que el mismo país no puede ceder esa
ese servicio y se tienen que dar 6 meses e ir a unas elecciones libres, bien, como tiene que ser. Ahora, ahí tenemos que poner el foco, qué es lo que va a pasar, es ahí donde a mí me llama la atención, si efectivamente Donald Trump va a cumplir su palabra y decir, vamos a intervenir, vamos a reconstruir y nos vamos a retirar y todo el dinero del petróleo, como lo dijo en la conferencia de Mar-a-Lago, y todo lo que va a haber por detrás va a ser devuelto al pueblo venezolano. Ahora, en este momento, ¿cómo está el gobierno venezolano? Porque la vicepresidenta asumió ayer como presidenta, ¿queda de esta manera constitucionalmente? ¿Es legal todo eso? Claramente sí, es lo que en un Estado democrático se tendría que dar, ¿no? Y también Donald Trump acompañó esta decisión. Delcy Rodríguez Gómez, la vicepresidenta, actual presidenta interina, ¿no?, de Venezuela, está tomando las posesiones del presidente Nicolás Maduro, como tendría que ser en un gobierno democrático. Correcto. Ayer también ella fue una persona que dio conferencias en el medio venezolano, porque hay tan solo uno, y también hizo en sus redes sociales un descargo, pero nunca habló de que iba a generar una apertura o habló del diálogo para poder llevar adelante la liberación de Nicolás Maduro, ¿no? Dijo que ella pedía una cooperación al presidente Trump y que Venezuela no quería la guerra, de que su pueblo no quería la guerra. Y efectivamente sí, porque es un país que no está preparado para lo que Estados Unidos sí. A mí me pareció una brutalidad ver que en 3 horas desmantelaron al ejército de Venezuela, un ejército que protegió muchísimos años a Nicolás Maduro, ¿no? Y que en tan solo 3 horas su operación fue, así como lo dijo Donald Trump, espectacular si lo vemos en términos militares, ¿no? Viste que hablaban también y luego se conocían un poco más de detalles de cómo fue esa operación de personas que ya estaban hace meses dentro del país, trabajando, pasando información, estudiando cada uno de los movimientos de Maduro, de su esposa. ¿Por qué es tan importante la esposa de Maduro? La esposa es diputada, viene hace muchos años en la rama fuerte de lo que es la estructura del gobierno de Nicolás Maduro, de la administración de Nicolás Maduro. Celia Flores, sí, acompañó en muchísimas tomas de decisión. Además de eso, que ella es, vamos a decir, podemos decir, cómplice o incluso un testigo de todos los actos que llevó adelante y que hoy está condenado Nicolás Maduro, ¿no? Perfecto. Y a partir de allí, ¿cómo viste, creo que lo mencionaste en el comienzo de la charla, los diferentes países, las grandes estructuras a nivel internacional con respecto a lo que pasó allí? ¿Se callaron, estuvieron a favor, en contra? ¿Hay intereses también en juego allí? Rusia, Argentina, Brasil, el Mercosur. ¿Cómo ves que tomaron justamente lo que sucedió allí en Venezuela? Bueno, esa es una excelente pregunta porque efectivamente lo que nosotros tenemos que tener más en cuenta es, a ver, o sea, cuestiones de... Hay 2 bloques muy grandes. Obviamente Venezuela tiene 2 grandes aliados, que es Rusia y China, que a mí me sorprende que hasta el momento no se hayan pronunciado ni anunciado. Sabemos que el gobierno de Vladimir Putin está muy, muy cansado luego de la... O sea, sobre todo con la guerra que tiene con Ucrania. Su ejército no está en las mejores condiciones, tenemos que decirlo. Efectivamente, China ha movilizado, ¿no? En estos 2 días se vio una movilización de barcos, militares, pero todavía no hay una pronunciación efectiva respecto al tema. Y por otro lado, también se ha empezado a conversar de los hermanos latinoamericanos, como así se denominaron, ¿no? Preto habló, el presidente de Colombia. Colombia dijo que estaba en contra, que esto no era un acto democrático. Habló Cuba, dijo que de los militares que ellos habían prestado, 32 habían muerto. Lo que se estima hasta este momento, no hay una estimación formal, es que hay 80 muertos, no se sabe quiénes son. El gobierno venezolano todavía no estimó efectivamente la cantidad de víctimas luego del ataque de Estados Unidos del día sábado, pero países europeos, muchos están a favor, la Argentina está a favor, ¿no? Y lo que a mí me sorprendió fue incluso el pronunciamiento de un montón de dirigentes de acá de la Argentina y sobre todo nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, ¿no? A mí me sorprendió que esté a favor, es una realidad, ya que casi siempre el frente de su partido no ha estado a favor de esta toma de decisión por parte de los Estados Unidos, así lo dijo Kicillof y el PJ, la Cámpora, ¿no? Siempre... Obviamente son los opositores por parte del gobierno de Javier Milei. Me sorprendió, creo que dejó un mensaje bastante claro, bastante importante,
También por otro lado, a mí me llamó mucho la atención Hungría, ¿no? En contra de esta decisión, pero vamos a ver como un bloque confundido. Hay confusión, porque no hay mucha información, hay muchísimas fake news, hay muchísimas personas que están pronunciando sin saber efectivamente lo que está pasando. Lo que es efectivo es que hoy Nicolás Maduro será juzgado, ¿sí? Comparecerá ante tribunales neoyorquinos junto con su esposa Celia Flores. Lo decías recién y mencionabas un país, Colombia. Y a partir de allí, porque fue nombrado también en el discurso de Donald Trump, que será el próximo. Habla mucho de lo que es el narcotráfico y atacar el narcotráfico. Y lo mencionaron a Colombia. Y a partir de allí el presidente colombiano también salió. Que vengan, que charlemos, que dialoguemos y veamos lo que puede suceder. Pero, ¿cómo ves esa situación? ¿Esto termina acá o va a continuar con otros países? Como analista, no, yo no tengo que hacer futurología de estas cuestiones, pero me hago cargo de lo que digo, siempre me hago cargo y termina sucediendo, que yo creo que esta intervención no va a ser la única, pero creo que esta intervención le falta, ¿no? Falta más intervención, creo que va a haber tal vez 1 o 2 ataques más, porque quieren desmantelar el ejército, ¿no? A Vladimir Padrino lo quieren desmantelar, es una realidad. Entonces, a ver, vamos a ir hablando de un montón de cuestiones. Se habló de Colombia, se habló de Brasil, se habló de Cuba, se habló de distintos países centroamericanos. Si nosotros le abrimos la puerta y aceptamos esta intervención, efectivamente pueden haber un montón de otras. Si nosotros observamos y analizamos la intervención como tal vez una manera o una salida necesaria para lo que era el pueblo venezolano, que venía sufriendo un montón, y lo hemos visto, incluso la mismísima ONU lo ha hablado y ha dado víctimas de captura, de persecución política, y ha pedido el fin de este gobierno, tenemos que analizar los otros gobiernos, ¿sí? Tenemos que analizar lo que es el presidente de Colombia, que viene de un historial bastante difícil, ¿no? Él fue parte de la revolución de las FARC, ¿sí? Es más, era conocido como el Cacas, bien, o sea, también viene de una cuestión y de una finalidad guerrillera. Tenemos que hablar de lo que es la vida de Cuba y su relación con los Estados Unidos, lo que ha pasado con Brasil, bien, y este golpe narcoterrorista que hubo en Río. Si es que está encaminado por ese lugar, creo que hay que generar una coalición internacional y que todos los países que están sufriendo este tipo de crimen organizado y que no tienen control deben ser ayudados a poder ponerle fin. Pero si efectivamente hablamos de la cuestión democrática y soberana, no estamos de acuerdo. No tenemos que estar de acuerdo de esa situación. Pero hoy la intervención es algo que ha sido necesaria, ¿no? En cierto sentido, para lo que fue Venezuela. María José, queremos agradecerte por esta charla. Te vamos a ver seguramente en diferentes programas del canal y en otros medios, porque te están llamando en este momento para tu aporte, tu opinión, y eso es muy importante, que hayas podido estar un ratito con nosotros. No, por favor, siempre agradecida de estar en este gran canal. Muchísimas gracias. Gracias a usted.